hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2500 años, mens sana in corpore sano, ¿no?, es una realidad profundamente importante para el ser humano. En el Paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios, las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad, pero no solo de enfermedad, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, aumento de la posibilidad de muerte prematura, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión clínica, mejoran con ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque en la depresión hay, entre otras cosas, hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen. Como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. Por eso yo creo que esa sensibilización que hay hoy para el ejercicio puede que parte sea una moda y parte es, como decía antes, el darse cuenta de que estamos hablando de algo que es importante y que tiene un impacto directo en nuestra vida. El ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. ¿Esto quiere decir? Quiere decir que en la complejidad de una mano yo puedo distinguir la palma de la mano del dorso, pero yo no las puedo separar. No hay una mano que no tenga dorso, no hay una mano que no tenga palma. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada realidad, cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. Es decir, este plano es distinto de este, pero están íntimamente conectados. ¿Qué ocurre? Que tenemos un lío tremendo. Por ejemplo, el mundo emocional es un mundo que ha sido negado durante siglos. No se podía hablar de las emociones. Era un campo tabú, era un campo raro. Es más, en algunos entornos se despreciaba a una persona o se minusvaloraba a una persona que hablara de su mundo emocional. La sociedad nos ha condicionado, y la sociedad somos todos, a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa lo que no se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente esto
implica un deterioro en el organismo. No solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sienta frente a otra, si no está teniendo en cuenta el mundo emocional de esa otra persona, lo va a ignorar. Pero que lo ignore no quiere decir que no exista. Que yo ignore que esa comida tiene cianuro, no quiere decir que el cianuro no esté en la comida. Entonces, esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. ¿Los planos interactúan? Sí, pero hay una gran disonancia entre muchos de ellos. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras, entonces voy a utilizar una imagen. Y de hecho fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos, y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible, saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico, muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos, es decir, no es algo esotérico, tal cual, no, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos, intuyo, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho con personas en el mundo del emprendizaje. Y hay dos conceptos, uno que es el entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser
un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa, aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. ¿Y cómo eres un intraemprendedor? Dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir aflorar la grandeza del ser humano? Pues ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues influye mucho. Entonces, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente la expresión de eso es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas, sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, este es un impertinente. Cambiar el chip. Yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos. Es decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una... mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra, ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando de lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo, que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O podré en el futuro resolver lo que tengo. Y dejamos de estar aquí. Entonces, en el momento en que la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos.
Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento, pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Esa persona es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas: que se le entienda y que se le quiera. Punto. Cuando una persona se siente entendida, no digo no solo que note que se le está escuchando, sino que se sienta entendida, es una persona que nota una liberación interior tremenda. Esta persona me comprende. Aunque luego hagas, sí, te comprendo, pero voy a hacer una cosa diferente, pero ya se sintió comprendida. Es más, este se considera hoy en día que es el elemento, por ejemplo, en psicoterapia más importante, que la persona se sienta realmente comprendida. Entonces, yo creo que este punto y el querer a los demás, tratarles con afecto, marca una diferencia enorme. Claro, en este mundo donde cuando hablamos del amor parece que es algo de rosita y blandito y tipo merengue, no entendemos la fuerza transformadora del amor. La fuerza transformadora del amor es sencillamente la capacidad de ver en el otro ser humano no alguien que piensa distinto. Lo que tú, que es de un partido político diferente al tuyo, que tiene una cultura distinta, sino ves que él también o ella también están enfrentándose a preocupaciones en su vida, que tienen angustias, que quieren ser felices, que no saben cómo salir del atolladero. Cuando tú ves la humanidad en otro ser humano, la misma que tienes tú, les tratas de una manera diferente, porque ya no son una etiqueta. No, es que este es de tal, es que este es de izquierdas, es que este es de derechas, es que este es de centro, es que este es de ese país, es que este de otro. No, esas barreras se diluyen y ves la humanidad. Cuando una persona se siente mirado como ser humano, nota cosas diferentes a como se siente uno mirado cuando se le mira en su etiqueta. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no, no salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, vamos, pues seríamos mucho más creativos, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más en términos literales, y en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad que nada tiene que ver con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio. Ahora pide de nosotros una transformación radical.